Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy voy a hacerte un pequeño vídeo explicándote cuál va a ser el futuro del frontend en 2025 y el frontend en 5 pasos que tienes que seguir para dominar el frontend este año, ¿de acuerdo? Y sobre todo también cómo va a evolucionar el frontend estos años para que, pues bueno, tomes buenas decisiones a la hora de aprender, ¿vale? Mira, el frontend se puede dividir en 5 pasos de manera muy sencilla y primero te voy a dar las tecnologías, los 5 pasos en cuanto a las tecnologías que tienes que aprender y luego te daré los 5 pasos en cuanto a las cosas que tienes que tener en cuenta y las tendencias dentro del frontend. Hablando de los 5 pasos en cuanto a tecnologías que tienes que saber, la primera tecnología que tienes que saber sí o sí y tienes que organizar tu ruta de aprendizaje de frontend, por decirlo así, para, digamos que enfocarla por ahí. Lo primero y más fundamental que tiene que saber un frontend, pero no solamente un frontend, sino cualquier desarrollador del mundo, es HTML. ¿Qué es HTML? Pues básicamente es el lenguaje de marcas o lenguaje de estructuración de una página web. ¿Qué significa eso? Pues que con HTML yo puedo hacer la estructura de una página web, es decir, puedo definir el texto, las imágenes, los contenedores de la web, las diferentes cajas, qué información van a tener esos contenedores dentro y todo lo que es la estructura de contenido de la web. Pero no significa que eso vaya a ser la web real, sino que va a ser una estructura y va a ser pues realmente el contenido a nivel texto, a nivel imágenes, a nivel todo eso. Esa web que tú consigues hacer con HTML es equivalente, pues por ejemplo, en un cuerpo humano al esqueleto, ¿de acuerdo? Pero el esqueleto no tiene apariencia, no tiene colores, no tiene nada, simplemente es una estructura. Hablando de un coche, pues sería la estructura del propio coche, sin ponerle la carrocería. Hablando de una casa, pues serían los cimientos de esa casa y la estructura inicial. Eso sería el HTML. Ahí definimos, pues ya te digo, la estructura semántica, el contenido en texto, el contenido en imágenes y este tipo de cosas. Ese sería el primer paso para aprender frontend en 2025. Segundo paso, aprender CSS. CSS es el lenguaje de estilos en el cual tú le puedes dotar a HTML, a esa estructura inicial, le puedes dar una apariencia visual. Es decir, si hablamos del cuerpo humano, pues ya teníamos el esqueleto, pues ahora le damos apariencia visual. Le ponemos un rostro, le ponemos una apariencia visual, le ponemos ropa a ese cuerpo humano y ahora mismo pues ya tiene una estética y una apariencia, etcétera. Por ejemplo, mi CSS es la barba, la gorra, las gafas, la ropa oversize y pues como soy yo, ¿no? Los 4 lunares en la cara y cosas así. Eso sería mi CSS. Pero hablando de un coche, pues sería la carrocería, hablando de una casa sería la fachada y todo lo que se ve desde fuera, y eso sería el CSS. Es una parte súper fundamental y de hecho es lo primero que tú ves en una web. Cuando tú entras a una página web, lo primero que ves es su CSS. Si el CSS es bueno, es impactante, está bien optimizado, tiene su responsive y se adapta a dispositivos móviles, entonces esa web es espectacular y puede triunfar y puede hacer que te quedes en ella a seguir pues comprando, viendo la información que tiene dentro o lo que sea. Entonces, CSS es súper fundamental. Si quieres aprender tanto HTML como CSS, tengo varios cursos en la descripción del vídeo, te los dejo todos ordenados en el orden que tienes que seguirlos, pero específicamente, si hablamos de CSS, tengo por aquí el curso de CSS avanzado, que lo tienes en la descripción del vídeo. Si ya sabes un poquito de CSS, en ese curso en concreto te pondré alguna imagen por aquí. Hacemos webs tan espectaculares como estas, o sea, hacemos locuras de páginas web súper completas, súper profesionales, también basándonos en un diseño previo para simular un entorno completamente real de lo que se hace en el trabajo real como desarrollador o como, sobre todo, maquetador web o a nivel frontend, el CSS que se suele hacer, ¿no? Yo trabajo muchísimo haciendo maquetaciones a medida y esto es lo que puedes llegar a hacer con CSS. Es increíble y te recomiendo que te apuntes. El tercer paso para aprender frontend en 2025 es aprender JavaScript, que es el lenguaje de programación más popular y más demandado en la actualidad. ¿Qué es JavaScript? Pues si antes estábamos hablando del cuerpo humano y estábamos hablando de, pues digamos que darle una apariencia visual al cuerpo humano, de ponerle una estética, ponerle una ropa, ponerle tal, pues con JavaScript lo que hacemos es darle funcionalidad, digamos, ¿no? A ese cuerpo humano. Es decir, hacemos que la musculatura funcione, que las articulaciones funcionen, ¿no? Cuando hablamos de un coche, pues haríamos que el motor arranque y el coche funcione y rule y circule por la carretera, ¿no? Si hablamos de una casa, pues tendríamos la funcionalidad de que se pueda encender la luz, apagar la luz, pues todas las funcionalidades que podría tener una casa, ¿no? Y hablando estrictamente de páginas web, pues con JavaScript tú puedes conseguir
digamos que darle funcionalidades a la página web y hacer que sea dinámica, no solamente estática, porque hasta ahora teníamos una web que tenía una apariencia visual, pero no hacía nada, es decir, solamente podías navegar entre las diferentes páginas. Con JavaScript sí que puedes aplicarle funcionalidad, por ejemplo, hacer un slider de imágenes y que vayan pasando, hacer un cambiador de temas que le das clic a un botoncito y te cambia el tema de oscuro a claro, hacer una validación de un formulario, que cuando envíe un formulario se mande esa información a una URL en concreto o a un servidor en concreto, recibir datos de un servidor, hacer que una web recargue datos dinámicamente haciendo una petición a un servidor, todo ese tipo de cosas lo podemos conseguir con JavaScript y la verdad es que es espectacular y el lenguaje más importante que tienes que saber a día de hoy. También si quieres aprenderlo tengo el máster en JavaScript 2025 que lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo y sobre todo también tengo un curso que es muy especial, a mí personalmente me lo parece, para el que le gusta el tema del frontend, que es mi curso de 100 proyectos de desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript, que también lo tiene en la descripción, te dejaré algunas imágenes por aquí. Y en este curso nos dedicamos a hacer proyectos uno tras otro, con HTML, CSS y JavaScript. Así que si lo que quieres es reforzar tus conocimientos en esto y enfrentarte a retos y pruebas técnicas de este tipo, ese curso te puede venir perfecto. Ahora vamos con el cuarto paso. En el cuarto paso yo metería a aprender algún framework, metodología, incluso preprocesador para CSS. ¿Qué son todas estas herramientas? Pues digamos que son herramientas que nos van a hacer agilizar el trabajo con CSS. Es decir, que si nosotros antes trabajábamos con CSS nativo y lo hacíamos de manera pues, natural, tal cual CSS nos permitía, ahora nosotros con una metodología podemos seguir unos parámetros o una forma de trabajar dentro de CSS. Eso puede ser interesante aprendiendo o implementando la metodología BEM, pero esto ya viene en el propio CSS, es decir, en muchos cursos lo enseño y trabajamos con eso y tal y todo bien, ya digamos que no es un añadido a CSS, sino es una manera de trabajar con CSS, ¿no? Es una forma de trabajar con CSS. Pero si hablamos de añadidos para CSS, si hablamos de cosas que pueden ser tecnologías interesantes para aplicar a CSS, pues tenemos, por ejemplo, los preprocesadores como SAS. ¿Qué es SAS? Pues SAS nos permite aplicarle a CSS algunas características del lenguaje de programación y nos da algunas funcionalidades extra, es decir, tenemos el lenguaje base más algunas funcionalidades que SAS nos puede dar. Por ejemplo, hacer funciones, hacer mixins, hacer variables, hacer anidación, todo esto se va implementando en el lenguaje de CSS de manera natural poco a poco. Lo que sucede es que no es algo que sea compatible con todos los navegadores, entonces un preprocesador te puede dar ese plus si quieres, ¿no? Pero no es necesario, no es obligatorio, ¿vale? Esto es un plus. Y luego, por ejemplo, también sería interesante aprender algún framework para CSS, rollo Bootstrap o rollo Tailwind. Pero el problema de estos frameworks es que a veces nos convertimos en dependientes de ellos y no conocemos realmente el trasfondo del lenguaje de programación y no conocemos realmente el trasfondo del propio lenguaje de maquetación como es CSS. Entonces, cuidadito con esto, ¿vale? Cuidadín con esto, porque se puede convertir en un arma de doble filo, es decir, tenemos diferentes tipos de frameworks, tanto el enfoque de Bootstrap como de Tailwind es completamente diferente. Si hablamos de Tailwind al final es una manera diferente de hacer CSS, digamos que te puede ahorrar tiempo en ciertas ocasiones, aunque no siempre sucede, pero si hablamos por ejemplo de Bootstrap sí que tiene un montón de componentes y un montón de cosas que directamente es poner una clase y funcionar, y eso puede ser útil en ciertos proyectos que a lo mejor no quieres una personalización muy extrema y simplemente quieres que tenga unos estilos rápidos, por ejemplo el típico dashboard, la típica parte de atrás de una web, le puedes meter Bootstrap sin problema ninguno, pero hay ciertos proyectos que yo no haría el frontend completo con Bootstrap, la verdad, porque ya tiene muchos componentes hechos pero pierde un poco de esencia, ¿no? Pero bueno, son tecnologías extra que podrías aprender y estarían en el paso 4. Y este paso 4 no lo pongo como muy importante, lo pongo como un paso opcional. Ahora, el paso número 5 sí que me parece obligatorio y fundamental, ¿vale? Me parece súper fundamental, que es aprender un framework para JavaScript. ¿Qué es un framework para JavaScript? ¿O qué sería un framework? Pues es un marco de trabajo, es una capa por encima de JavaScript, que le ponemos por encima de JavaScript y nos permite tener más funcionalidades y ahorrarnos bastante tiempo a la hora de desarrollar según qué tipo de aplicaciones. Por ejemplo, a la hora de desarrollar una aplicación web SPA, que es una SPA, una Single Page Application. Lo verás en cualquier aplicación web que uses tú en tu día a día. Es decir, por ejemplo, YouTube es una SPA, por ejemplo, Instagram es una SPA. ¿A qué me refiero con esto? A que tú vas navegando por la página web y la página no recarga la pantalla en ningún momento, sino que al final pues digamos que se van recargando ciertas partes de la página y el resultado es muy rápido, muy instantáneo.
¿vale? No ves la típica recarga de la página entera, eso al final hace que la web sea más tosca, más lenta y tal, y ahora el tipo de aplicación normalmente que se hace es una aplicación SPA que tiene el frontend y el backend separado, ¿no? Y este tipo de aplicaciones SPA se suelen hacer con frameworks como Angular, React, Vue y otros tantos que hay. Yo, sinceramente, si tuviera que poner la mano en el fuego, la pondría por Angular y React. Cualquiera de los dos te valen y cualquiera de las dos opciones son muy buenas, muy buenas. Así que yo aprendería un framework de esto si quiero estar a la vanguardia y que me den trabajo más pronto que tarde. ¿Diferencia entre Angular y React? Pues básicamente pues la sintaxis, la forma de programar las cosas y tal. A mí, por ejemplo, Angular me parece más ordenado y me parece espectacular su nueva sintaxis de plantillas, por ejemplo. La forma y la arquitectura de las aplicaciones me parece espectacular. A mí, por ejemplo, de React no me gusta mucho JSX, está bien, pero no me gusta mucho. Y es más desorganizado, te da mucha más libertad para hacer lo que quieras, no implementa TypeScript por defecto, en fin, podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Me gustan los dos, ¿vale? Me gustan los dos y también trabajo con los dos en diferentes proyectos y también los enseño. Por ejemplo, si quieres aprender Angular 19, la última versión, o 20, depende del momento que estés viendo esto, lo puedes aprender en el máster en JavaScript 2025, link en la descripción. Y si quieres aprender React, haciendo varios proyectos, desarrollando un blog, un portafolio, una web de películas, una red social completa con sistema de seguimiento, mensajes, publicaciones, en fin, todo lo que implica una red social, obviamente a escala pequeña, para practicar, pues puedes aprender en el máster en React que tienes en la descripción del vídeo también. Ahora bien, ¿qué 5 claves y qué 5 recomendaciones te puedo dar a ti si estás aprendiendo frontend y quieres dedicarte al tema frontend? Por ejemplo, hablando de los frameworks, veo mucha gente que se pelea y que quiere estar sabiendo absolutamente todos los frameworks del mercado, y esto es imposible. Es imposible, elige uno o dos y no llores, tío. O sea, no te dejes contaminar por el hype y por el FOMO que hay siempre de todas las tecnologías nuevas que van saliendo. Hay 50.000 tecnologías de JavaScript en el mercado, o sea, hay un montonazo de tecnologías de JavaScript en el mercado. Van a ir saliendo también un montón de frameworks, ¿sabes? Entonces, no te puedes dejar llevar por lo que salga en el mercado todo el rato, porque al final pues te vas a distraer y no vas a estar aprendiendo lo importante. Lo importante aquí es Angular y React. Elige uno de los dos, céntrate en uno momentáneamente y no llores y no te líes. Segunda recomendación y segunda cosita, busca siempre el rendimiento por encima de la espectacularidad, ¿vale? Y busca siempre la compatibilidad por encima de la espectacularidad. Es decir, salen muchos frameworks muy espectaculares, salen muchas librerías muy espectaculares y salen muchas funcionalidades experimentales tanto para CSS como para JavaScript. Lo he explicado en varios cursos, hemos hecho muchos ejercicios con eso también. Y claro, muchas veces estas funcionalidades son increíbles, pero no son compatibles con todos los navegadores o te van a generar algún problema en los navegadores que suelen usar tus clientes. Y lo mismo con las tecnologías nuevas, es decir, con muchas tecnologías nuevas, pues que al final cargan el proyecto o lo que sea. Entonces, siempre prioriza la compatibilidad y el rendimiento en tus aplicaciones, tanto en tus maquetaciones como en tu frontend, etc. Prioriza siempre eso. 3. También prioriza la accesibilidad en tu sitio web, es decir, siempre prioriza que ese sitio web vaya a ser accesible para todo tipo de usuarios. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues aplicando un buen responsive, haciendo un buen responsive en design, lo enseño en mis cursos también en la descripción del vídeo, y sobre todo también utilizando, por ejemplo, medidas en REMS y estando preparados para la accesibilidad cuando una persona haga grande la web y tal, para que todo vaya creciendo en concordancia y todo esto. Estos son temas al final de maquetación y accesibilidad web que explicamos un montón de veces, ¿no? 4. Estate atento de lo que sale nuevo y ve aprendiendo cositas nuevas de vez en cuando. No te digo que todos los días aprendas cosas nuevas o que todos los meses o tal, no, simplemente te digo que vayas revisando lo que va saliendo y vayas aprendiendo cositas nuevas. De todas formas, en el trabajo todos los días se aprende algo nuevo. Y 5, no seas radical y odia el código legacy. Es decir, hay gente que odia jQuery a muerte y no tiene ningún tipo de sentido, ya que jQuery se aplica en muchos proyectos web. Es decir, si tú haces un WordPress o tú estás trabajando con un WordPress, vas a tener que tocar jQuery seguro. Y hay muchísimos proyectos en internet que tienen jQuery, entonces no lo odies, abrázalo, que si te da de comer es válido. Y esas son mis 5 claves también para ser frontend en 2025. Y realmente el único problema que te puedes encontrar a la hora de ser frontend y sobre todo a la hora de trabajar como frontend y en la programación en general es este de aquí. Este es un problema bastante grave, porque realmente programar solamente no importa a la hora de conseguir un trabajo o a la hora de defenderte bien dentro de la industria del software. Es decir, muchas veces Dry, Solid, Clean Code y otras tantas cosas, metodologías ágiles, patrones de diseño, cosas que cuento aquí, muchas veces no importan porque son contraproducentes. Te explico todo aquí y te digo cómo programar bien
y cómo ser buen programador y poder defenderte en el trabajo sin llevártelo todo al extremo. Entra y seguimos hablando porque esto puede mejorar mucho tu carrera profesional. Te lo digo en serio, estos son claves de oro, claves que a mí me han costado años y años entender y que te las sintetizo aquí. Entra y hablamos más.